movimiento que surgió en Francia, en una época convulsa de manifestaciones, revoluciones. Y bueno, esos pintores que iban en contra del arte establecido por norma de la academia, se agruparon en un movimiento que nunca llegó a ser un movimiento como tal organizado. Es decir, estos pintores no dijeron vamos a crear un grupo, simplemente eran personas, pintores en este caso, que aunados por el mismo sentimiento, por esta manera de crear un arte nuevo, se agruparon, ¿vale? Pues la semana pasada vimos todo ese contexto histórico, político, y empezamos con las características del impresionismo. Características del impresionismo, pintura al aire libre, o lo que se llama plein air en francés, unas pinceladas sueltas, nada definidas, no se detienen en los contornos, en el dibujo, y sobre todo captar el instante fugaz, la vida moderna que estaba ocurriendo en esos momentos en París, a finales del siglo XIX, y que los artistas veían reflejados todos esos cambios en su ciudad, los bulevares, los cafés, esa nueva socialización que querían representar a toda costa, y cómo era cambiante, cómo todo de la nada les iba cambiando. Eso es lo que querían representar este grupo. Pues, visto esto y algunas de las características del fundador del grupo, que es Monet, pasamos a la segunda sesión. A ver. Vale. Pasamos a la segunda sesión, no quiero molestar, a la segunda sesión del impresionismo, y hoy vamos a estudiar el impresionismo viendo a los principales representantes. Contaremos una serie de anécdotas y el legado que dejaron a la pintura posterior. ¿De acuerdo? Lo primero que os tengo que decir que impresionistas hubieron muchísimos, porque daros cuenta que en total fueron 8 las exposiciones impresionistas, desde el año 1874, que fue la primera, hasta el año 1886. En cada exposición impresionista iban añadiéndose nuevos pintores que querían exponer con ellos, iban saliendo otros tantos, de manera que de todos los impresionistas que conocemos, ninguno, absolutamente ninguno, ni siquiera Monet, que es el representante máximo del impresionismo, participó en las 8 exposiciones impresionistas. El único que sí participaría sería Camille Pissarro, que lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, ¿vale? Pero es para que lo tengáis en cuenta. Lo que vamos a ver, vamos a empezar con para que os situéis, vamos a empezar con una breve introducción, igual que empezamos la semana pasada. A continuación hablaremos de los representantes. No podemos hablar de todos, he escogido los que para mi entender son los más importantes, con sus obras más representativas. Vamos a ver un punto que es muy curioso, está lleno de anécdotas, y que son las rivalidades y las tensiones que habían dentro del grupo. Empezaron a crearse tensiones entre Monet y Manet, Manet y Degas y Renoir, así, ¿vale? Eso lo vamos a ver, os voy a contar porque hay muchísimas anécdotas. Y por último, la crisis del impresionismo. Es un movimiento, tuvo mucha repercusión, no solamente a nivel francés, europeo, mundial, ahora veremos por qué, pero como todos los movimientos, pasó de moda y aparecieron otros movimientos, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar con el principio, vamos a empezar por la introducción. Ya dejé ver unas pinceladas en la anterior sesión, y es que el papel de los marchantes de arte juegan un papel fundamental en el nacimiento del impresionismo. ¿Por qué? Porque los marchantes de arte eran los que financiaban
a los impresionistas, los que compraban sus obras, los que pagaban y organizaban las exposiciones, y hubieron muchísimos marchantes de arte. De hecho, hay retrospectivas, obras que hablan de los marchantes más importantes de la historia del mundo, de la historia del arte mundial. Pues uno de los marchantes más importantes, que hablan todos los libros, y en este caso fue gracias a él que nació el impresionismo, fue la figura de Paul Duran. Paul Duran fue tan importante, no era un burgués al estilo, al uso. Él provenía de una familia de comerciantes y su padre tenía en París una pequeña tienda donde vendía arte. Pues quería que su hijo se dedicara a la venta de arte, pero Paul Duran fue mucho, mucho más allá. ¿Qué ocurrió? Que él, en el año 1865, hereda la tienda de su padre. Empieza a dedicarse a la venta de cuadros de arte, todo lo que tenía en su tienda, pero en el año 1870 es la guerra franco-prusiana y muchos franceses huyen a Londres, entre ellos él. Paul Duran huyó a Londres, pues allí en Londres conoció a Monet y conoció a Pissarro a través de otro artista que era muy asiduo a su tienda de arte. Este punto, Londres, 1870, fue el que marcó, sin duda, el destino de los impresionistas y el destino de este señor. Fue tan importante que, bueno, ahí tenéis una fotografía de su casa, de su apartamento, el gran salón del apartamento de Durand-Ruel. Ahí se ve, es una foto de archivo de la época real y se ve esta obra, no sé si la veis, esta es una de las famosas obras. Ay, no quería enseñaros esto de momento, no quería enseñaros esto, luego volvemos a esto. A ver, vale. La que tenéis aquí es la obra del famoso El baile de Renoir. Ahora os la enseñaré, ¿vale? Este es su apartamento y se ven grandes obras de la época colgadas. Es tan importante la figura de este artista que, para que os hagáis una idea, él llegó a hipotecar su propia casa para seguir financiando a los artistas impresionistas porque creía firmemente en ellos y quería que, por no tener dinero, que se cortara esa expresión de creatividad, esa expresión artística. Y él hipotecó sus casas varias veces. Está catalogado, compró más de 4.000 obras de los principales impresionistas. Lo tengo aquí apuntado y le compró a Manet 1.000 obras. A Renoir le compró 1.500 obras. A Degas 400 y a Pissarro 800 obras. Obras que luego podía alquilar, podía vender, podía exponer, pero su compromiso con el arte y con el impresionista, con el arte impresionista fue total, ¿vale? Esto es lo que os quería enseñar. Bueno, os quería enseñar dos cosas. La primera, a ver si va. Vale, este es un cartel, una chapa que tenía en la puerta de su tienda de arte, donde ponía Durand-Ruel, venta y alquiler de obras de arte. O sea, no solamente vendía, sino también alquilaba. Había burgueses que a lo mejor decidían hacer una fiesta y decidían hacer una fiesta y para esa fiesta pues querían decorar el salón de su casa con obras de artistas impresionistas y él, aparte de vender, aparte también alquilaba obras de arte, ¿vale? Esto es lo que quería que vierais y también la obra que os he comentado antes. A ver, no sé por qué no sale. No sé por qué no sale. Para que la veáis en grande. Dime. Con los dedos, es pantalla interactiva. Ahí la tenéis, gracias.
Ahí la tenéis. Esa es la obra que aparece en la fotografía en blanco y negro. Es la famosa obra de Renoir, El baile, y él la tenía colocado en su casa. Hoy en día no, hoy en día está, creo que está en el Museo d'Orsay de París, ¿vale? Bueno, pues continuamos, ¿vale? Continuamos y vamos con... A ver... Y continuamos con la figura de Paul Durand. Su compromiso no solamente llegó a comprar obras de arte, a financiarlos, sino que él fue el que creó que el impresionismo llegara y traspasara barreras. ¿Por qué? Su compromiso fue tal que organizó exposiciones impresionistas en Nueva York, pero también en Londres. Esta en concreto es la Grafton Gallery de Londres, año 1882, y bueno, expuso obras de sus amigos impresionistas, muchas de esas obras eran suyas, pero con esto hizo que se creara un interés a nivel internacional por el impresionismo, ¿vale? Una de las cosas que hizo buena Paul Durand, que ahora lo veréis una tontería, pero la creó él, no sé si os acordáis, la semana pasada que vimos fotografías del salón oficial y del salón de los rechazados, ¿cómo estaban colocadas las obras? Las obras estaban colocadas unas encima de otras, desde abajo, todo lo que era la pared hasta arriba, ¿lo recordáis? Pues lo que creó Paul Durand fue una técnica, simplemente de marketing que fue fundamental, y es colocar todos los cuadros de punto de vista frontal a la altura de la visión de los ojos. De esa manera hacía que se captara muchísimo la atención. Si una obra era muy importante, tenía que tener un único espacio, no tenía por qué haber una arriba y otro abajo. Pues esto lo creó él, y la primera vez que lo creó fue en esta exposición en la Grafton Gallery de Londres, ¿de acuerdo? También aquí hay obras muy importantes que se ven, se atisban. Bueno, está la mujer con la sombrilla de Monet, y aquí está una de las famosas obras de Renoir. Vale, ahora me he ido para atrás. Aquí tenemos la famosa obra de El almuerzo de los remeros, de Renoir. Pues se expuso en la Grafton Gallery de Londres en el año 1882. ¿Vale? Las fotografías es que son en blanco y negro, pero se ven perfectamente de qué obra se trata, todas y cada una de ellas. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, que es la introducción, vamos a pasar ya, vamos a continuar con los representantes del impresionismo. Como os he dicho antes, hay muchísimos. Yo he decidido, por supuesto, el creador del movimiento, a pesar de que ya lo vimos la semana pasada, hablamos de él, de su técnica, vimos el cuadro de los nenúfares, impresión sol naciente, lo vamos otra vez a ver con otros cuadros desde otro punto de vista. Y bueno, y he seleccionado a estos otros. Edgar Degas, no sé si alguno está familiarizado, es el que tiene fama por las bailarinas, eso es. Renoir es el siguiente, El almuerzo de los remeros que habéis visto es de él. Camille Pissarro, que es, como os dije al principio, el único de todos los impresionistas que expuso en las 8 exposiciones impresionistas, y he metido también a Berthe Morisot, una mujer impresionista que fue reconocida en su época, no fue la única impresionista que hubo. De hecho, hay en varias exposiciones, en varias de estas exposiciones impresionistas hay varias mujeres, pero ella fue la única que, excepto en una de ellas que no participó porque estaba embarazada y su embarazo estaba a punto de llevar a término, participó en casi todas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con Monet. He decidido en todas las diapositivas
una fotografía y la firma, ¿vale? Que es muy importante. A mí, sobre todo, las firmas me dan a conocer mucho a las personas y, bueno, las he intentado sacar, las de todos los que he seleccionado. Aquí tenemos a Monet y, bueno, Monet es considerado el padre, el fundador del impresionismo. Monet viene de una familia humilde, de origen judío, y no pudo, por supuesto, estudiar en la escuela oficial, en la academia oficial. Él tuvo que estudiar en la academia privada de Gleyre. Es que, a ver, yo francés no sé, no lo sé pronunciar tampoco, todo lo que sea inglés sí, pero francés no. Pero este es un nombre que se repite mucho, donde estudiaron la mayoría, y es la academia privada de Gleyre. Ahí fue donde estudiaron la mayoría de ellos, ¿vale? Llevó al impresionismo a su máxima expresión y las características de su pintura, su estilo propio, se pueden considerar que son las características del impresionismo general. Aún así, he intentado aunar las características propias de todos y cada uno de los pintores que vamos a ver, porque hay algunas que se repiten y otras que son completamente diferentes, ¿vale? Entre las características propias de Monet y del impresionismo en general, las pinturas eran prácticamente óleo sobre lienzo, es decir, tablas. Era fundamental pintar al aire libre, escenas al aire libre, plein air. El estilo era pincelada suelta, infragmentada, nada de detalles. Tener un dominio del color absoluto y de la teoría del color. Esto es lo que estudiamos la semana pasada. ¿Qué era la teoría del color? Pues la teoría del color era que juntando unos colores complementarios conseguíamos esas luces y sombras sin hacer uso del color negro, que no lo utilizaban ninguno de los impresionistas. Captar la luz en diferentes momentos del día. ¿Os acordáis que vimos la obra de la Catedral de Rouen en diferentes momentos del día? Y los temas, esta sí que es una característica propia de Monet, era el paisaje, darle importancia al paisaje por encima de todo, por encima incluso de la figura humana. De hecho, creo que os lo comenté en la primera sesión, Monet solía salir de su casa, se llevaba varias telas y se pasaba horas y horas y horas representando, pues en este caso, o la Catedral de Rouen o lo que tenía enfrente, pero lo importante no era la catedral, era ver cómo estaba cambiando la luz en los diferentes momentos, porque él estudiaba la luz, cómo incidía en esos objetos, ¿de acuerdo? Tengo aquí una película que os voy a proyectar, pero para que os pongáis en... Bueno, os la voy a poner luego. Os voy a enseñar primero de lo que estábamos hablando. Estas son un total de 19 obras, igual que la Catedral de Rouen, que os enseñé la semana pasada, la serie del Parlamento de Londres. Son 19 tablitas del mismo formato, son 82 por 90 lo que miden. Y bueno, Monet estuvo en Londres cuando os he comentado que huyó de Francia por la guerra franco-prusiana y vio allí muchas posibilidades con esa niebla que se levanta en Londres, esa niebla en el río Támesis, y decidió que él tenía que volver a pues dejar constancia de eso en su pintura. Estamos hablando de 1870, cuando él estuvo en Londres, pues volvió en 1900, y de 1900 a 1905 está documentado que todos los años, y eran los meses de febrero o marzo, se hospedaba en el mismo hotel donde había unas vistas maravillosas del Támesis, y allí pintó esta serie, que son 19 cuadros, y los pintó 5 años diferentes, ¿vale? Y ahí tenéis las diferentes características de la luz. Hasta ahí su compromiso con la luz de esos viajes, 5 años, fijaros para él lo importante que era.
Y bueno, volviendo, esto no lo quería repetir, pero me parecía interesante porque es un documento gráfico y a mí los documentos gráficos la verdad que me interesan bastante. ¿Recordáis que os dije en la primera sesión que el Monet al final, al final de su vida, seguía pintando al aire libre, porque eso nunca lo abandonó, pero como ya era bastante mayor, en vez de salir a pintar escenas campestres, bulevares, pintaba en su jardín, en su casa, y en su jardín estuvimos hablando que él montó un estanque de nenúfares, ¿os acordáis que os lo dije? Y un puente de estilo japonés, y eso es lo que él se entretenía pintando, lo que pintó, pero hasta las últimas consecuencias. Pues aquí hay un documento gráfico que quería que vierais, que es bastante interesante. Es en blanco y negro, por supuesto, ¿vale? Y están entrevistando a Monet, un periodista de la época, no sabemos, no decimos no escuchamos lo que dicen. Dice, este es él de joven y ese cuadro se lo hizo su amigo Renoir, el otro impresionista que vamos a ver ahora. Este es Monet. En sus últimos años de vida está siendo entrevistado en su casa de Giverny, que es donde tiene el estanque con los nenúfares. Y bueno, este es un periodista de la época, estaban haciendo un reportaje. Y bueno, estáis viendo ahí que tenía a los pollos, a las gallinas, gatos también se acercan. Sí. No sé si es un gato o un perrito, lo he visto varias veces, pero no acierto a saber lo que es. Y bueno, se acercó a su casa para grabar el proceso creativo. Fijaros, esto es lo que tenía en su casa. El estanque, el puente japonés, y ahí está él, pintando. Como buen impresionista, con su cigarro en la boca, que no lo soltaba, y ahí lo vemos pintando una serie de los nenúfares. Y eso es lo que pintó y llevó hasta la máxima expresividad hasta sus últimos años. La verdad que sería una maravilla poderlo verlo en color, poder oírlo, pero bueno, bastante que lo tenemos. Y bueno, os tengo que decir, ya hablaré más adelante de esto, que Monet en sus últimos años de vida tuvo un problema en la visión, tuvo cataratas muy agudas y ya no distinguía los colores, pero él quería seguir pintando y pudo pintar en los últimos años de su vida gracias a la invención de que el color iba ya en tubos. Entonces él distinguía los colores y pintaba, pero aún así sus obras se acercan ya al expresionismo. Hay muchos colores que él ya no utilizaba en sus primeras obras, pero sí se ven al final. Es que fijaros, si no fuera porque el aire está moviendo las ramas, creíamos que es un fotomontaje, pero no, es real, era su casa de Giverny. Era un perrito, lo que ha salido antes. No sabíamos si era un gato o era un perrito. ¿Vale? Bueno, pues continuamos con el siguiente. Y el siguiente representante es, a ver si lo sabéis, Renoir. Efectivamente. Renoir. Y de Renoir se le ha puesto el apodo de la belleza de la vida, el pintor de la belleza, ¿vale? Otra vez he decidido poner una serie de características propias, más que nada por las que las diferencian de lo que es Monet y del impresionismo puro. Otra vez, óleo sobre lienzo como técnica, sí, perdón, nos cierro la puerta. Otra vez, óleo sobre lienzo como técnica, se me ha olvidado decirlo antes, no estaba puesto. No por regla general, pero la mayor parte de las veces los cuadros del impresionismo eran de pequeño formato, ¿vale? No por regla general, pero la mayoría pequeño formato. Bueno, pues en común con Monet, óleo sobre lienzo, escenas al aire libre, por supuesto, pero aquí ya vemos una diferencia con Monet. Él se centra
en la figura humana dentro de los paisajes. Monet daba la importancia al paisaje, Renoir a las figuras humanas dentro de este paisaje, ahora lo veréis. Y poco detalle y no hay prácticamente dibujo, ¿vale? Fijaros, son dos obras de la Grenouillère, perdón por mi francés, por lo que sepáis francés, es una isla de París, era un sitio turístico que en aquel momento estaba muy de moda porque era un balneario, los balnearios se pusieron muy de moda y además cuentan las crónicas de la época que la comida en el restaurante pues que era muy buena. Entonces la gente adinerada iba allí a pasar vacaciones o incluso un día o un fin de semana. Pues estáis viendo la obra pintada a la izquierda por Monet en el verano de 1869 y a la derecha la misma obra pintada por Renoir. Fijaros la diferencia, sobre todo la primera que os he dicho. Paisaje al aire libre, sí. Monet, estamos viendo pinceladas sueltas que son líneas prácticamente horizontales. Aquí estamos viendo, ya no son líneas horizontales, y estamos viendo el uso del color es diferente. Renoir le da colores rojizos, toques rojizos, que hace una atmósfera mucho más envolvente, y a pesar de que estaban prácticamente uno al lado del otro, fijaros, las personas de Monet son simplemente continuación de esas manchas, de esas pinceladas sueltas. Pero Renoir, sin embargo, se detiene en los contornos de las figuras, incluso podemos ver la ropa tan elegante de las damas en aquella época. Lo que os decía, se centra en la naturaleza, se centra en la figura humana dentro de la naturaleza, pero estamos hablando de impresionismo, los dos están captando la luz, los reflejos de la luz en el agua, que esta también es una temática muy recurrente en el impresionismo, ¿de acuerdo? Y otra de las diferencias que vemos, pues podemos decir que en la obra de Renoir como que la vista se nos va a un foco central, en medio, justo en el centro. Ese foco de luz, blanco, colores así más pasteles, pero lo que hace Monet es siempre movimiento, expresividad y usa el color de luces y sombra en tantos puntos que no sabemos dónde centrar el foco, dónde estaría el foco. De hecho, pone blanco en casi los 4 extremos, a diferencia de Renoir, que lo pone justo en el centro. ¿Vale? Esa es la principal diferencia que os quería enseñar. Y otra de las diferencias de Auguste Renoir con Monet es que Renoir también venía de origen humilde, como Monet. La diferencia, bueno, os cuento un poco sobre su vida. Él nació en la isla de Limoges, en la región de Limoges, no es ninguna isla, y bueno, en el seno de también una familia humilde, su padre era sastre, su madre era costurera, y bueno, él desde muy pequeño tenía dotes de ser un gran pintor, y lo metieron a trabajar en una fábrica de porcelanas, y allí estaba decorando vajillas, porcelanas, incluso pintando abanicos. Pues con el dinero que ahorró, a los 21 años, se fue a estudiar a la Academia de Blaye, a la privada, por supuesto, a la oficial no. Y allí conoció a Monet y se hicieron amigos prácticamente hasta los últimos años de la vida de ambos, ¿de acuerdo? Origen humilde también, pero a diferencia de otros impresionistas, Renoir sí que vivía única y exclusivamente de sus obras de arte, de su arte. Entonces, Renoir tiene una técnica diferente cuando se trata de pinturas de encargo a cuando hace pinturas para él mismo, para disfrutarlas o para exponerlas, ¿de acuerdo? Esta es un ejemplo de una pintura de encargo. Se trata de Madame Carpentier y sus hijos, era una familia burguesa muy importante en el París de la época. Y bueno, se ve, no es una escena al aire libre,
Se ve un punto de vista como si fuera una composición fotográfica, capta ese instante donde sí que se están viendo, pero sobre todo, y esto no es típico verlo en el impresionismo, mucho detalle. Estamos viendo mucho detalle en las ropas, muchos detalles en toda la decoración que estamos viendo también en el fondo, algo impensable en una obra de Monet, para nada. Esta obra, como curiosidad, la hizo en 1878 y la presentó en el Salón Oficial. En el Salón Oficial fue aceptada, se la compraron y de hecho ahí empezó a tener el mucho renombre, ya no solo dentro de su círculo impresionista, sino también dentro del otro círculo que sus amigos eran rechazados, porque era un pintor nuevo que era capaz de hacer este tipo de obras que los otros impresionistas se negaban. Diferencias, pues de la obra que hacía por encargo a una de sus obras maestras, supongo que la conoceréis, que es El baile en el Molín de la Galette. Ahora os pondré un vídeo para que lo veáis y se vea muchísimo mejor. Y bueno, es una obra completamente diferente, no tiene nada que ver con la que hemos visto. Aquí estamos viendo que el estudio que hace es el estudio de la luz, cómo se filtra a través de la arboleda, cómo esas manchas de luz por donde pasa en los rostros de las personas, en los vestidos. Y a pesar de que son pinceladas completamente sueltas, tienen mucho detallismo en las caras. Como curiosidades, esta obra, por supuesto, el pintor la hizo al aire libre. Y las personas que estáis viendo, sobre todo en primer plano, son personas conocidas, amigos de él. Estos son artistas, escritores de la época y otros pintores. Es otro pintor de la época. Estos son escritores de la época. Zola está también por ahí metido. Y esta es una modelo, una actriz parisina, que se repite, luego la veréis también en la obra de otro pintor, ¿vale? Y os he puesto un vídeo que es mucho más interesante. Vamos a verlo. A ver. Pantalla completa. Baile en el Molín de la Galette. Nuestro siguiente cuadro, Baile en el Molín de la Galette, es sin duda la obra más importante de Pierre Auguste Renoir, pintor francés, nacido en el año 1841. Creció en el seno de una familia humilde, hijo de un sastre y una costurera. La familia se trasladó a París. Vamos a empezar. Y se matriculó en la academia. En 1874. Creo que empezaba en el minuto 2:20, si no lo recuerdo. Vale, aquí está. Esta es la obra que se veía, que estaba expuesta en... Y vamos al minuto 2:20, que es la obra que nos interesa. Ahí lo tenemos. Baile en el Molín de la Galette fue presentado en la exposición del grupo impresionista de 1877. En esta obra, aunque el pintor en realidad quería representar a algunos de sus amigos, se esforzó ante todo por reflejar la atmósfera de una de ese merendero famoso de Montmartre, en París. El cuadro es un óleo sobre lienzo. Se puede considerar uno de los más claros exponentes del impresionismo que partió de desacuerdo de algunos artistas con los temas clásicos, como las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes. Como podemos observar, esta gran obra muestra dos obras. La primera contiene figuras en primer plano de reposo. En segundo lugar, tras ella, una serie de parejas bailando. Parece que podamos incluso oír las conversaciones de los distintos grupos bajo muchas manchas de luz, cubierto todo por el ritmo alegre de un vals que agita las palmas femeninas. Renoir retrata en la serie de personajes alrededor de la mesa y en la pareja que está bailando pegada a su izquierda a un conjunto de pintores y modelos que habían trabajado para él. De esta manera, convertía el cuadro en un documento histórico de la vida contemporánea
Un apunte, que creo que no lo dice el vídeo. Esta obra la pintó al aire libre, pero tardó en hacerla varias semanas. ¿Y cómo lo hizo? Le pedía a los modelos, es decir, a sus amigos, que volvieran día tras día vestido con la misma ropa para posar para él, para poder hacer esa obra. Y eso está documentado, eso es real. Otra curiosidad de este cuadro, que poca gente sabe, es que hay dos que hizo el artista, dos Bail de la Molin de la Galette. Uno así de pequeñito y otro un poco más grande. No se sabe cuál es el original, o sea, no cuál es el original, cuál creó primero. El que es más pequeñito está en una colección privada en Rusia. Un artista, un comprador privado, ha pasado de generación en generación, se sabe que está en Rusia. Y lo que dicen es que probablemente la tablita más pequeña, el óleo sobre lienzo más pequeño, fuera el que creó, al ser más pequeño, el que creó al aire libre, y el más grande, el que representó en su taller, en el interior, copiando la tablita pequeña. Se cree, se dice, pero no se sabe. Pero sí hay dos originales, por si lo escucháis alguna vez, lo leéis, de esta obra, ¿vale? Que me parece interesante que lo supierais. En toda la obra vemos las señales de la técnica impresionista como el propio tema de la vida humana, al punto de ese pintor. El predominio de color aplicado a base de pincelas sueltas. Y por último, el interés del pintor por captar la luz, que se filtra a través de los árboles y se proyecta en los trajes y el suelo, creando manchas de luces y sombras. La obra representa un fuerte contraste entre las propias situaciones representadas, ya que en un primer plano se observa una situación de reposo, mientras que en el segundo plano se encuentra el movimiento representado por el baile, inundado de luz, en contraposición a la masa oscura de las personas sentadas en el primer plano. Otra de las características del impresionismo presente en el cuadro es que el dibujo prácticamente desaparece bajo las pinturas. Por todo ello, como ya hemos mencionado, nos encontramos ante una de las obras maestras de este movimiento pictórico, siendo también un testimonio no solo de los cambios en los que se encuentra inmersa la cultura, sino también de la vida parisina del último cuarto del siglo XIX. La obra se conserva a día de hoy en el Museo de Orsay en París, como uno de los cuadros más emblemáticos del museo. Seguimos. Bueno, pues esto en cuanto a Gus Renoir, y pasamos a Degas. A diferencia de lo que os he comentado anteriormente, me habéis escuchado, hijo de una familia humilde. Este es todo lo contrario. Degas es hijo de un banquero italiano y de una mujer que provenía de una familia criolla de Nueva Orleans, norteamericana, cuyos padres tenían también muchísimo dinero. Degas pudo estudiar, y de hecho estudió, en la Academia Oficial. Lo primero que estudió Degas fue Derecho, pero pronto abandonó la carrera de Derecho, no la llegó a terminar, para dedicarse al mundo del arte. Como se quería dedicar al mundo de arte y su familia y él contaban con medios económicos, los mandaron a Italia. Allí en Italia estudió a los grandes maestros, copió las obras de los grandes maestros, estudió la técnica de los grandes maestros y luego regresó a Francia. Él nunca, y muchos historiadores, no lo consideran un impresionista puro, a pesar de que muchas de sus características sí se engloban dentro del impresionismo. Participó prácticamente en todas las exposiciones impresionistas, menos unas disputas que hubieron al final, hizo que se marchara, sin embargo, Monet y él se quedara, pero está metido dentro del grupo de los impresionistas.
Como os he dicho, características propias. Me gusta ponerlo para que veáis la diferencia entre unos y otros. En este caso, ya se va alejando de la característica que había inaugurado Monet y seguido Renoir. Aparte del óleo sobre lienzo, él trabaja también el pastel, ¿vale? Es otra técnica. Monet era la naturaleza, Renoir la figura humana en la naturaleza. Degas está considerado como el pintor del movimiento. Ahora veréis por qué. En concreto, la figura humana en movimiento. Y son muy interesantes de él sus series de las carreras de caballos, de las bailarinas, que vamos a ver, ese tipo de movimiento, el que le gustaba a él representar, ¿de acuerdo? Y tiene también una serie dedicada a las trabajadoras de las clases más bajas, que también lo veremos. Empezamos. Su primer tema, y por el que es conocido, Degas y el mundo del ballet. Como aristócrata que es, pues conocía a muchísima gente importante, entre ellos a este señor que estamos viendo aquí, que era un importante artista. Esa obra, que se llama La clase de danza, está en la Ópera de París. Él era muy amigo de ese profesor. El nombre del profesor, esperar que ya tanto nombre, no me acuerdo, pero os lo quiero decir. El profesor era... ¡Ay, qué rabia me da! Jules Perrot. Ese era el profesor, el nombre del profesor. Y como su familia era amigo de él, Degas tenía la licencia, podía ir pues a la Ópera de París y pintar, estar en los camerinos, en los ensayos, no solamente como espectador bajo en el palco, sino como espectador en estos momentos que estamos viendo. Aquí vemos dos obras características de este tema, del mundo del ballet. Una de ellas, que es una de las obras fundamentales de este artista, es La clase de danza. Y bueno, vemos que el profesor, Jules Perrot, está pues corrigiendo a una de las bailarinas. El cuadro tiene un punto de vista, otra vez con un enfoque fotográfico, parece que está recortado. El punto de luz es una luz natural que viene de esta parte. Y bueno, vemos pinceladas muy sueltas a la hora de representar los trajes de las bailarinas, pero ya no estamos viendo poses idealizadas, no estamos viendo rostros mucho más bellos como hacía Renoir, sino él lo que le representaba era el dolor, el sufrimiento que provocaba esas clases de ballet, ese dolor, ese sufrimiento que sufría el cuerpo humano. En contraste con esta obra, otra que es del mismo tema pero es diferente, es La estrella, del año 1878. En este caso es una única figura que aparece en el centro. El foco de vista, o sea, el punto de vista blanco en el centro, aparece en la figura, pero en contraste vemos aquí la figura masculina de un hombre al cual se le ha tapado el rostro. ¿Por qué? Porque ahí lo que está haciendo Degas es una crítica social, y es que las bailarinas de aquella época en París él retrató a bailarinas reales, sus modelos eran reales, pero esas bailarinas se asociaban con las clases bajas, con la prostitución, se metían al mundo de la danza para poder subsistir. Pues había un trasfondo en esa sociedad donde muchos aristócratas eran los promotores de esas bailarinas. Y ahí lo que está criticando es, por un lado, la danza, la belleza en contraste de su benefactor, que está aquí como explotándola, prostituyéndola, y esa es la crítica que hay detrás de esa obra. ¿De acuerdo? Otra serie, otro tipo además de las bailarinas, que representó Degas, tiene muchos cuadros de este tema, son representar mujeres trabajadoras y de la vida urbana.
Fijaros, tiene una serie de sombrereras, esta en concreto son planchadoras. Y fijaros, podía haber representado unas figuras mucho más atractivas, mucho más bonitas, pero lo que está representando era lo mismo que estaba representando con las bailarinas. No representa el momento bonito, representa el momento donde están aburridas, están cansadas, la del primer plano está bostezando, la del segundo plano está encorvada, trabajando. Es decir, un instante fugaz, que bien podría ser de la fotografía, y bueno, la paleta de colores es una paleta terrosa, colores tierras, blancos sucios, porque representa esa clase social trabajando. Aparte de mujeres trabajadoras, mujeres en el ámbito de los cafés, la vida urbana. La obra que estáis viendo a la derecha, una de las obras también muy famosas de Degas, que le valió muchas críticas en la época, y tiene muchos nombres: la bebedora de absenta, la bebedora de ajenjo, el ajenjo. Y bueno, en esa obra lo que está representando es a una pareja, están en el fondo de un café, es el Café Nuevo de Atenas, y aparte de que otra vez el punto de vista está descentrado, se ve a la pareja, el hombre está pues mirando hacia otra parte, ella está como ensimismada en sus asuntos, pero lo que critica ahí Degas es lo que está bebiendo es la absenta, el ajenjo. Eso estaba asociado en París, a pesar de ese París moderno, estaba asociado en ese París bohemio con la decadencia, con la miseria. Y lo que está mostrando Degas es esa vida no tan bonita, no tan cultural que había en París, y ese alcoholismo que llevó a muchísimas personas, esa vida urbana de socializar, de los cafés, ¿de acuerdo? Esta obra, como os digo, le valió muchísimas críticas en la época. No sabían por qué representaba este tema, pudiendo representar cualquier otra cosa. Y bueno, la modelo que estáis viendo es la misma modelo, esta la representa Degas, pues es la misma modelo que hemos visto anteriormente en el baile del Molín de la Galette. Es la que está poniéndole las manos encima de la otra. Era una de las modelos y amiga de los impresionistas. Pissarro, Camille Pissarro. Camille Pissarro es sin duda, todos los demás impresionistas lo consideraban como una figura paterna, ¿vale? Pissarro fue el único de los 8, el único que sí que expuso y estuvo en las 8 exposiciones impresionistas, en todas. Y bueno, igual que antes os he hablado, orígenes humildes, orígenes aristócratas, Pissarro, sí que nació en lo que hoy es las Islas Vírgenes, antes tenía otro nombre, y bueno, en el seno de una familia judía, comerciantes judíos. Esto le valió luego disputas con Degas, pero luego lo contaré. Y bueno, él era más a favor de representar paisajes al aire libre, pero la vida rural, la vida campesina, y lo pudo representar pues gracias a los avances que en París había en aquella época, de las nuevas comunicaciones ferroviarias que podían ir pues al campo y a los pueblecitos y no quedarse en las ciudades, a pesar de que también pinta vistas de las ciudades. Estas son las obras típicas de Camille Pissarro. Esto es lo que a él le gustaba representar. Pissarro y la vida rural. Esta obra se llama La cosecha de guisantes, y bueno, a pesar de que todo es pincelada suelta, igual que la de Monet, es una pincelada suelta que está mucho más ordenada. No es tan como la de Monet, no es tan expresiva. Aquí está todo más ordenado. La paleta de colores también es mucho más suave, está metiendo colores pasteles, y bueno, lo que está representando es la vida de los campesinos, pero no los idealiza, como hacía Renoir, tampoco los afea, como hacía Degas. Es una mirada, pues, realista, el trabajo, lo que están realizando los campesinos, y bueno, usa el color para representar esas atmósferas, y como os digo, Pissarro lo que tiene siempre es una armonía.
de las figuras que representa con el ambiente. A pesar de que no todas están en un foco central, todas se funden y están en armonía con el ambiente, gracias a esos giros de luces y de color. A pesar de que a Pizarro lo que le gustaba eran las escenas de la vida rural, representó también paisajes urbanos, lo típico del impresionismo, y vistas de París. Pero él fue el primero que introdujo un punto de vista, una perspectiva elevada. Representó los bulevares desde arriba, desde las terrazas, para representar una mirada completamente diferente a la que habían hecho sus antecesores. Y a pesar de que tuvo también pues esas escenas de la vida moderna, a él lo que le gustaba era, como habéis visto antes, la cosecha de guisantes. Aquí estamos viendo los recolectores de manzanas. Otra vez, esa armonía de los campesinos con el mundo rural. Y bueno, ¿por qué Pizarro y el anarquismo? Porque Pizarro comulgaba mucho con las ideas de un ruso que está por ahí, Kropotkin. Y bueno, ese anarquismo, lo que él defendía era que la sociedad se tenía que ayudar unos a otros frente al capitalismo que había en ese momento, y eso era lo que a él le gustaba representar. Fijaros que estamos viendo una técnica magistral, aparte de la técnica de la luz, del color, del final de verano, esos colores dorados, esa luz que está representando ahí. Derivó la obra de Pizarro, derivó a lo que luego sería el puntillismo, porque la pincelada la iba haciendo cada vez más pequeña, hasta los puntitos, que es otra técnica que veremos después. Y, por último, la última representante. Hoy me quedo sin tiempo, lo siento. La última representante femenina, Berthe Morisot. Y bueno, ella es también hija de una familia burguesa. Ella y su hermana Elma, desde pequeñas, les gustaban muchísimo sus padres, como buena familia burguesa, pues le dieron conocimientos a las dos artísticos, pero no sabían que sus dos hijas se querían dedicar las dos al arte. De hecho, ellas dos estudiaron en la Academia Oficial. Ellas iban al salón oficial, al Louvre, y copiaban las obras de los maestros. Y bueno, parecía que las dos iban a ser pintoras. Su hermana Edma se casó, abandonó el mundo de la pintura, algo que a ella le chocó bastante. Ella no lo abandonó, siguió. Conoció a Manet, ojo, a Manet, no Monet, el impresionista, conoció a Manet. Fue musa de Manet. Los dos se retroalimentaron. Manet está influenciado por Morisot, Morisot está influenciada por Manet. Incluso Morisot se casó con el hermano pequeño de Manet, de Edouard Manet, de Eugène Manet. Sin embargo, las malas lenguas de la época dicen, por las obras que tienen los dos, que probablemente estuvieran también liados. Estuviera liado con los dos hermanos, pero bueno, eso ya es un cotilleo aparte. Diferencias de esta chica, de esta señora que introdujo en el impresionismo. Pues a las pocas pintoras que habían no le estaba permitido, igual que iban los pintores, a los cafés, a representar, a pintar. Entonces ella optó por unas escenas más íntimas, más familiares, donde la figura femenina era la máxima protagonista. Y de hecho, la protagonista de casi todas sus pinturas es su hermana y su sobrina. Ahora os enseñaré fotos. Influenció luego a artistas posteriores, por ejemplo, America Chat, que es una artista internacional. Y bueno, cosas importantes de ella en el estilo que vamos a ver. Además de la pincelada suelta, el uso del tono blanco, muy característico en ella. Los demás pintores usaban el blanco, pero en muy poca cantidad. Ahora veréis cómo lo usa Berthe Morisot. Una de sus obras representativas es esta, El espejo, Psyche. Esta es su hermana, Edma, está representando en un momento de intimidad,
bueno, frente a un espejo. El espejo es algo muy representativo en la historia del arte, bien por vanidad, bien por retrospectiva. Y fijaros el uso del color blanco, de los tonos pastel, inunda absolutamente todo el cuadro. Este es el punto femenino que ella pudo poner en el impresionismo y fue en la época muy valorada por sus amigos los impresionistas. Fijaros, otra escena del ámbito familiar, vida privada, la maternidad y la familia, su hermana Edma con su sobrina, la obra La cuna. La técnica con la que utiliza el color blanco para crear ese velo de la cuna es espectacular. Son tonos blancos, hacen la sombra con tonos rosados, esa maestría del color con la delicadeza que lo hace. Y son escenas completamente naturales, sin idealización, pero ninguno de sus amigos impresionistas se le ocurrió representar esto, utilizar la técnica del impresionismo para este tipo de escenas. Más que nada es que ella no podía representar las otras. Una mujer no podía ir a un cabaret y representar lo que representaban los impresionistas. Y otro de los temas que representó pues es la moda, como buena mujer que era. En los cuadros de Renoir, que sí que os lo habéis visto en La isla de la Granouillère, sí que se atisba la moda, los trajes. Con Monet no, con Monet era todo pinceladas. Pero aquí sí que estáis viendo dos obras diferentes de Berthe Morisot. La de la derecha, que es una de las famosas, es Un día de verano, y estáis viendo años 1879-1893. Esa es una de sus últimas pinturas. Ahí se ve dónde deriva el estilo, ¿vale? Ya no tiene nada que ver esa delicadeza de los colores, se va alejando y ya casi es un expresionismo, pero, sin embargo, se ve cómo quiere captar las diferentes modas que habían en ese momento, ¿de acuerdo? Y bueno, terminado con los representantes, me queda un punto muy curioso que quería que lo supierais, y es diferencias ideológicas, estilistas y personales que marcaron el grupo e hicieron que el grupo se disolviera. Es el último apartado. No, perdón, es el penúltimo. Bueno, aquí he puesto un corazón roto. Y es cómo se rompió la amistad de Pissarro y de Degas. Acordaros, Pissarro era el anarquista, ¿vale? El judío anarquista que le gustaba representar las escenas de campo, y Degas era el aristócrata, elegante, pintor de las bailarinas, pintor de temas de la alta sociedad. Pues, ¿qué ocurrió? Que en el año 1880 salpicó al París de la época el caso Dreyfus. El caso Dreyfus fue que un oficial del ejército francés fue acusado, que era judío, fue acusado, a pesar de que las pruebas eran muy débiles, fue acusado falsamente de traición a Francia y le colgaron el San Benito de que él era un espía de Alemania. Las pruebas no se sostenían por ningún lado, pero aún así lo acusaron, lo metieron a la cárcel. 3 años después apareció quien era el que realmente sí que era el espía, el que hablaba con Alemania, que era un comandante, no era el oficial Dreyfus. Y bueno, París se dividió entre los que estaban a favor de mantenerlo en la cárcel, a pesar de que las pruebas eran fehacientes, y los que estaban en contra. Por supuesto, Camille Pissarro estaba a favor de que absolvieran a ese pobre judío, a ese oficial que no tenía culpa, y Degas era de los que, si estaba en la cárcel, si no había hecho eso, habría hecho otra cosa mala, tenía que permanecer. Pues tuvieron una bronca, un punto de esos puntos de vista tan diferentes que les llevó a una enemistad muy grande, y eso hizo que Degas dejara de hablar a Pissarro, también al propio Monet, que también era judío y simpatizaba también del lado de Camille Pissarro, e hizo que Camille Pissarro abandonara el grupo de los impresionistas. Camille Pissarro ya no expone ya Degas
lo que hizo es que ya nos pone en las 2 últimas exposiciones impresionistas. Pissarro fue el que estuvo en las 8 exposiciones. Esta es una enemistad entre ellos. Aquí tenemos otra de las enemistades, Monet versus Renoir. Lo que estáis viendo a la izquierda es el cuadro que os presenté la semana pasada, el que da el título al impresionista. Impresión Sol naciente. Esto era lo puro, lo que Monet decía que en lo que se tenía que basar el impresionismo. ¿Qué ocurrió? Que Renoir, en el año 1880, se dio cuenta, hay constancia en una carta por escrito de él, que el impresionismo no llegaba a ninguna parte, que esa ausencia del dibujo, de las formas, estaba derivando en la nada, y decidió irse a Italia, estudiar y copiar a los clásicos, y cuando vino de Italia empezó a hacer obras de este tipo, que copian el arte clásico, el arte de Italia, el Renacimiento. Parece una obra de Ingres. Monet se enfadó muchísimo con él y le dijo que esto ya no era impresionismo, que no tenía por qué estar en el grupo si hacía obras de este estilo. Fijaros, parecen las Venus que estamos acostumbrados a ver en el arte renacentista o barroco. Y por último, otra rivalidad, en este caso Monet, pero también con Degas. Y es que Degas, desde la primera exposición impresionista, quería que pintores, ya sabéis que Degas no se consideraba impresionista puro, entonces, igual que él no se consideraba impresionista puro, quería que otros pintores, que tampoco eran impresionistas, participaran en esas exposiciones. Os he puesto el primer cartel de la primera exposición de París, que lo visteis la semana pasada, y bueno, Monet se negaba, y lo que hizo fue que Degas abandonara el grupo, como en el grupo cuando te enfadas, abandona el grupo de WhatsApp. Entre las obras, entre los artistas que Degas quería que formaran parte de ese grupo, pues tenemos obras de pintores como Whistler. Monet decía que esto no era impresionismo. Esta obra que se llama Caída del colete, en oro y negro, pues sí, está representando una atmósfera, pero claro, es un tanto subjetivo, tenue, no esa luz a la que estamos acostumbrados. O este otro que es Raffaelli, que se llama, esta obra se titula Los desheredados, y bueno, Degas, fijaros que simpatizaba con Raffaelli por aquellas obras que os he enseñado de la dureza de las planchadoras que tenía, pues lo veía muy acorde a él, a sus ideas, y quería que también formara parte del grupo. Pero Monet ni dejó entrar a uno ni dejó entrar a otro, entonces lo que hizo fue, Degas, como os he dicho, abandonar el grupo. ¿Vale? Y bueno, el último, ahora sí, os lo juro, es el último punto, la crisis del impresionismo en el arte moderno. Pues el impresionismo, al fin y al cabo, como todos los movimientos, desaparece. Voy a hacerlo más grande para que lo veáis mejor, sobre todo de detrás. El impresionismo acaba desapareciendo por el auge de nuevas corrientes artísticas. Postimpresionismo, simbolismo, naturalismo. Este es un cartel de la última exposición, de la 8ª exposición. La primera es la que os he enseñado antes. Este sería el cartel de la primera exposición, del año 74, y este es el de la última exposición. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que os he anticipado al principio. La abstracción, nueva corriente. Y incluso el propio Monet, esta es una de las obras tardías de Monet, en La casa entre las rosas, del año 1925, estamos viendo cómo lleva el impresionismo a su máxima abstracción, lo que os he comentado, por el problema que tenía de cataratas, lo que hizo que no habíamos visto nunca en Monet, ese uso del color morado. Y bueno, estamos viendo ya no es pinceladas sueltas, que son formas completamente deshechas. Esto ya es el origen
de lo que será el siguiente movimiento, que es la abstracción. Disuelve totalmente las formas. Y bueno, esto pasa, lo estáis viendo en esta obra, pero muchas de su serie de los nenúfares, sus últimas obras, no tienen nada que ver con los primeros nenúfares que pintó. Este es el camino a la abstracción. Estamos viendo a Degas. Degas también, por un problema de visión en la vista, lo que hace es que no puede pintar al óleo y prefiere pintar ceras al pastel, lo puede mover muchísimo mejor con los dedos y está representando pues obras que también se alejan completamente del impresionismo. El fin del impresionismo y el auge de las nuevas corrientes pues traen obras como Paul Cézanne, que fue el creador del protocubismo. De esto es de lo que bebe luego Georges Braque y el representante que tenemos aquí, Picasso, ¿vale? Esto sería el protocubismo, es una de las corrientes en las que deriva el impresionismo. La siguiente, Paul Gauguin y el simbolismo. La obra que os he puesto es la del Cristo amarillo, es otra de las corrientes que hay después del impresionismo, colores planos, figuras planas, ese tono amarillo. Y la última corriente es el protocubismo, simbolismo, y la última, que también os sonará, es el surrealismo, que es a lo que deriva el futuro Dalí. Imágenes oníricas, de los sueños, pues esto es en lo que derivará el impresionismo, en estas tres corrientes que se van expandiendo por toda Europa, llegarán a España, y en la siguiente sesión os explicaré cómo esas influencias las recogemos aquí en España, esas influencias del impresionismo, y en lo que deriva, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por su atención, os he robado 15 minutos más, lo siento mucho.